Para más relatos como este, suscríbete a Historias de Familia Rota. Ahora, escuchen esta historia. Conozco a Michael desde que tengo uso de razón. Crecimos en el mismo barrio en Portland, fuimos al mismo colegio e incluso terminamos en la misma clase año tras año. Nuestros padres trabajaban juntos en una empresa de construcción local, y a menudo nos llevaban cuando visitaban las casas de los otros. Todavía puedo imaginarnos sentados uno al lado del otro en clase, pasándonos notas y compartiendo sándwiches cuando la comida de la cafetería era demasiado horrible para comerla. Solía burlarse de mí, sin descanso por mi pelo corto, llamándome marimacho, mientras yo ponía los ojos en blanco y le devolvía sus bromas. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta en ese momento fue que, detrás de todas las discusiones, se estaba formando un vínculo, algo más fuerte que una amistad infantil. Para cuando llegamos a la secundaria, todos a nuestro alrededor habían comenzado a hacer predicciones. Ustedes dos se ven perfectos juntos, decían los profesores con sonrisas cómplices. Mi madre le guiñaba un ojo a su madre, y se reían como si compartieran un secreto. En ese momento, no le di importancia. Michael era solo Michael, el chico que llevaba mis libros cuando eran demasiado pesados y discutía conmigo sobre quién resolvía el problema de matemáticas más rápido. Pero la noche de nuestro baile de graduación lo cambió todo. Nos habían emparejado para el baile y durante semanas habíamos ensayado el vals en el gimnasio de la escuela. Al principio fue incómodo. Ninguno de los dos sabía qué hacer con las manos, o cuán cerca pararse, pero lentamente comenzó a sentirse natural. Para la tercera semana, noté algo en sus ojos cuando se encontraron con los míos, una chispa que no había estado allí antes. Y una noche, mientras caminábamos a casa pasando por el viejo roble cerca de la esquina, tiró nerviosamente del dobladillo de mi vestido y soltó: «Eva, creo que te amo». Mis mejillas ardieron, mi corazón se aceleró, y recuerdo haber tartamudeado en respuesta: «Creo que yo también te amo». Fue torpe, imperfecto y absolutamente inolvidable. Después de eso, todo entre nosotros cambió. Fuimos inseparables durante ese último verano antes de la universidad. Nos escapábamos antes del amanecer para ver el amanecer en el monte Teibe, tomábamos el autobús a la costa solo para ver las olas, y a veces nos quedábamos despiertos toda la noche en el porche hablando de nuestros sueños. Nuestros padres no se interpusieron en nuestro camino. Si acaso parecían aliviados de que lo que habían sospechado durante mucho tiempo fuera finalmente cierto. La universidad nos llevó a ambos a la Oregon State University. Pensamos que estar lejos de casa podría desafiarnos, pero en cambio, solo profundizó nuestra conexión. Hicimos malabares con las clases, los trabajos a tiempo parcial y las sesiones de estudio nocturnas juntos. Los fines de semana, vivíamos para nuestras aventuras espontáneas, subiéndonos a trenes baratos, haciendo autostop con amigos y viajando de mochileros a lugares que solo habíamos visto en revistas. Un verano, incluso llegamos hasta la ciudad de Nueva York, sin dinero y agotados, pero más felices que nunca. Se sentía como si el mundo fuera nuestro, y por un tiempo, nada parecía imposible. Fue durante nuestro segundo año que Michael me propuso matrimonio. No hizo un gran gesto, ni montó una escena. Estábamos sentados en el capó de su viejo Ford después de un viaje nocturno, comiendo papas fritas de una bolsa de papel, cuando de repente se volvió hacia mí con un anillo que compró con el dinero de su pasantía. Su voz tembló cuando preguntó: «¿Te casarías conmigo algún día, después de que nos graduemos?» Me reí, mitad por la sorpresa, mitad por la alegría, y dije sí antes de que pudiera terminar su frase. La única condición que pusimos fue terminar primero nuestras carreras. Ambos nos graduamos, yo con honores, él con una distinción que hizo que sus padres radiaran de orgullo. Un año después, estábamos de pie frente a nuestra familia más cercana y un puñado de amigos en una pequeña ceremonia en un juzgado de Portland. No había candelabros, ni vestidos extravagantes, solo nosotros, nuestros votos y unas pocas palomas blancas liberadas por nuestros padres después. No nos importaban las recepciones elegantes ni las fotografías caras. Lo que importaba era que finalmente éramos marido y mujer. Todavía recuerdo mirar la foto enmarcada de ese día.
los dos de pie juntos, jóvenes y radiantes, él con una camisa sencilla y yo con un vestido de verano ligero. Colgó en la pared de nuestra sala de estar durante años. Esa foto capturó un momento en que todo se sentía puro y simple, cuando la promesa de nuestro futuro parecía inquebrantable. Pensé que lo teníamos todo. Pensé que nuestra historia apenas comenzaba y que sería el tipo de historia que dura para siempre. Cuando cumplí 30 años, pensé que mi vida finalmente se estaba organizando como la había imaginado. Estaba construyendo una carrera que amaba en una firma de diseño local en Portland, soñando con ascensos, nuevos proyectos, tal vez incluso viajar al extranjero por trabajo. La maternidad no estaba en mi agenda inmediata. Michael y yo habíamos hablado de tener hijos algún día, pero algún día siempre se sentía lejano. Luego, en medio de un martes ordinario, una cita médica de rutina se convirtió en un momento que cambió mi vida. La técnica de ultrasonido sonrió, inclinó la pantalla hacia mí y dijo suavemente: «Felicidades, estás esperando gemelos». Recuerdo reírme nerviosamente, segura de haber escuchado mal. ¿Gemelos? ¿Hablas en serio? El médico asintió, y Michael, sentado a mi lado, apretó mi mano con tanta fuerza que pensé que nunca la soltaría. Mi mente era un torbellino de 1000 preguntas. 2 bebés a la vez. ¿Cómo lo pagaríamos? ¿Qué pasaría con mi carrera? Pero cuando miré el rostro de Michael con los ojos muy abiertos, atónito y radiante de orgullo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez me imaginé como madre y la idea no me aterrorizó. Se sintió como una nueva aventura. Los meses que siguieron fueron sorprendentemente tranquilos. Mi embarazo se consideraba de alto riesgo debido a los gemelos, pero aparte de la fatiga constante y un dolor de espalda que hacía casi imposible dormir, todo fue mejor de lo que esperaba. Nuestras familias se unieron para apoyarnos. Mis padres dejaban sopas y guisos caseros, mientras que la madre de Michael me traía tés de hierbas y tejía gorritos diminutos. Incluso nuestros vecinos parecían estar pendientes de nosotros, ofreciéndose a ayudar a palear la nieve o a llevar las compras cuando el invierno lo hacía todo más difícil. Michael se entregó al trabajo, tomando turnos extra y proyectos secundarios. Insistió en que necesitábamos un colchón de ahorros más grande, y no discutí. Cada vez que llegaba a casa tarde, agotado pero decidido, me recordaba a mí misma que era por la familia que estábamos construyendo. Mientras tanto, cambié mi enfoque por completo. Dejé la firma de diseño antes de lo que había planeado y me dediqué a prepararme para nuestras nuevas llegadas. Leí libros sobre crianza, decoré la guardería y me encontré hablando con mi vientre por la noche, susurrando promesas a las 2 pequeñas vidas que crecían dentro de mí. Cuando Emma y Olivia finalmente llegaron, el parto fue largo y agotador, pero en el momento en que las sostuve, todo lo demás se desvaneció. Eran diminutas, arrugadas y perfectas. 2 rostros idénticos parpadeando hacia mí como si me hubieran conocido desde siempre. Michael estaba a mi lado, con lágrimas en los ojos, susurrando: «Son hermosas, Eva. Lo hiciste». En ese instante, el agotamiento, la incertidumbre, incluso el miedo se disiparon. Yo era su madre y me sentí completa. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. Las noches se confundían con los días mientras mecía a una bebé para que se durmiera mientras la otra lloraba por leche. Hubo momentos en que me sentí como una máquina, alimentando, haciendo eructar, cambiando y volviendo a empezar. La ropa sucia se acumulaba, los biberones abarrotaban cada superficie y apenas me reconocía en el espejo. Y sin embargo, era feliz. El caos se sentía como una prueba de algo sagrado. Cada sonrisa somnolienta, cada manita aferrándose a mi dedo, hacía que el agotamiento valiera la pena. Michael cumplió su promesa de proveer para nosotros. Trabajaba más horas, a veces quedándose dormido en el sofá, todavía con la ropa de trabajo. Traté de no resentir su ausencia. No nos estaba descuidando. Estaba construyendo una base, asegurándose de que nuestras niñas tuvieran todo lo que necesitaban. Y me dije a mí misma que, mientras estuviéramos juntos en esto, nada podría sacudirnos. Cambié las ambiciones profesionales por canciones de cuna y tomas nocturnas.
Y aunque el mundo fuera de nuestro hogar siguió adelante sin mí, sentí una extraña paz. Por primera vez, no estaba persiguiendo plazos ni ascensos. Me estaba aferrando a algo mucho más frágil, mucho más precioso. Ahora era madre. Incluso en mis momentos más agotados, creía que era exactamente donde debía estar. Los 2 primeros años con Emma y Olivia pasaron en una especie de nebulosa feliz. Nuestra pequeña casa en Portland se convirtió en un capullo de calidez y rutina. Cada mañana me despertaba con el suave sonido de las niñas balbuceando en sus cunas, sus rostros idénticos iluminándose tan pronto como me veían. Aprendí el ritmo de nuestros días, biberones alineados en el mostrador, ciclos de lavado zumbando en el fondo, canciones de cuna cantadas en repetición, hasta que casi creía que eran parte de mí. Me adapté tan naturalmente al papel de madre a tiempo completo que a veces olvidaba que hubo un tiempo en que no podía imaginarme en él. Michael fue mi ancla durante esos años. Trabajaba duro, pero cuando llegaba a casa siempre encontraba tiempo para nosotros. Cogía a las niñas en brazos, las cubría de besos y luego me miraba como si fuera la mujer más hermosa que jamás hubiera visto, incluso cuando mi pelo estaba desordenado y mi ropa manchada de fórmula. Los fines de semana, insistía en que diéramos paseos familiares por Forest Park o condujéramos hasta la garganta del río Columbia. Los 4 juntos. Las niñas con los ojos muy abiertos en sus cochecitos. Esos simples momentos se sentían como la perfección. Nuestros padres también estaban encantados. Mi madre venía a menudo enseñándome trucos que había aprendido criándome a mí y a mis hermanos. Los padres de Michael eran igual de devotos, apareciendo con la compra o quedándose hasta tarde para hacer de niñeros y que pudiéramos escaparnos para una rara noche fuera. No éramos ricos, pero no necesitábamos serlo. El amor llenaba las grietas donde el dinero a veces faltaba. Nuestro matrimonio se sentía fuerte, quizás más fuerte que nunca. Cada noche, cuando finalmente caíamos en la cama, Michael me rodeaba con su brazo y susurraba: «¿Lo estamos haciendo bien, Eva?» Mejor que bien, y yo le creía. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, una sutil inquietud comenzó a aparecer. Al principio, no era más que un destello de pensamiento que podía apartar fácilmente. Me miraba en el espejo y veía los mismos pantalones de chándal, los mismos ojos cansados, y me preguntaba brevemente por la mujer que solía ser, la que perseguía plazos. Hacía presentaciones y soñaba con diseñar edificios que tocaran el cielo. Ahora se sentía como una extraña. Cuanto más tiempo pasaba en casa, más distante se volvía esa versión de mí. Amigos de la universidad publicaban actualizaciones sobre sus carreras, sus viajes, sus logros. Los felicitaba con una sonrisa, pero después me sentaba en silencio, alimentando una sensación de haberme quedado atrás. Michael me tranquilizaba cada vez que expresaba estos miedos. Decía: «Estás criando a nuestras hijas, Eva. Ese es el trabajo más importante del mundo». Y en mi corazón sabía que tenía razón. Pero una parte de mí anhelaba más, una prueba de que todavía era capaz de valerme por mí misma, fuera de la seguridad de nuestro hogar. Aún así, enterré esos sentimientos. Me dije a mí misma que la realización personal se ve diferente para cada uno y que la mía estaba aquí, meciendo a mis bebés para dormir, manteniendo unida a nuestra familia. Por un tiempo, esa creencia fue suficiente. La comodidad de la vida doméstica me envolvía como una manta cálida y familiar. Sin embargo, en el fondo, no podía librarme del silencioso temor de que un día el mundo seguiría adelante sin mí, y yo me quedaría quieta. Cuando Emmy y Olivia estaban cerca de los 3 años, Michael y yo empezamos a hablar del preescolar. Él creía que era hora de que empezaran a socializar, a aprender a ser independientes y a darme a mí la oportunidad de volver a trabajar si quería. Pero la idea me inquietaba. La idea de que extraños cuidaran de mis hijas, les enseñaran, las alimentaran, me oprimía el pecho. No estaba preparada para dejarlas ir. Todavía no. Una noche, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina, la conversación se volvió tensa. «Eva», dijo Michael, frotándose las sienes.
Tienen que estar con otros niños. No puedes protegerlas para siempre. No las estoy protegiendo, repliqué, mi voz más aguda de lo que pretendía. Todavía son muy pequeñas. ¿Por qué apresurarse? Puedo cuidarlas aquí en casa. Su suspiro llenó la habitación. No se trata solo de ellas, también se trata de nosotros. Mereces tiempo para ti. Y sinceramente, necesito un poco de espacio para respirar. La palabra dolió. ¿Espacio para respirar? Había renunciado a mi carrera, a mis ambiciones para criar a nuestros hijos, y ahora él quería libertad de la vida misma que habíamos elegido juntos. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que algo entre nosotros estaba cambiando. No mucho después, el horario de Michael empezó a cambiar. Llegaba a casa cada vez más tarde, a menudo después de que las niñas ya estuvieran dormidas. Cuando le pregunté, me explicó que había aceptado un trabajo extra, algo de lo que no podía hablar en detalle. No es nada ilegal, me aseguró rápidamente al ver mi cara de preocupación, solo algo que necesito hacer para tener ingresos extra. Confía en mí, Eva, nos ayudará a largo plazo. Pero su vaguedad me carcomía. Solía contármelo todo, hasta los detalles más pequeños de su día. Ahora, había silencios donde antes había historias. Noté cómo dejaba su teléfono boca abajo en la mesa, cómo salía a tomar llamadas al frío, con la voz baja y apresurada. La inquietud empeoró cuando una de nuestras vecinas me apartó casualmente. Vi a Michael la otra noche, dijo casi disculpándose. Era tarde, cerca de la medianoche. Estaba junto a la tienda de la esquina, hablando por teléfono. Parecía nervioso. Lo descarté con una sonrisa, pero por dentro, mi estómago se revolvía. En casa, lo confronté suavemente. Él simplemente negó con la cabeza, me besó la frente y dijo, por favor, Eva, ahora no. Solo dame un poco de tiempo. Las palabras de mi madre no ayudaron. Una tarde, tomando un café, se inclinó y susurró, cariño, ¿estás segura de que no tiene a otra? Los hombres se inquietan. Buscan emoción. Deberías tener cuidado. Quería creer que estaba equivocada. Michael no era el tipo de hombre que engaña, o al menos no lo había sido. Pero una vez que se planta la semilla de la duda, crece silenciosamente, echando raíces en los rincones de tu mente. Cada noche tardía, cada llamada susurrada, cada respuesta vaga parecía regar esa semilla. Finalmente, una noche después de otra extraña conversación, me miró a los ojos y dijo, Eva, solo necesito que confíes en mí. 1 año. Es todo lo que pido. Solo dame 1 año y todo tendrá sentido. 1 año parecía una eternidad, pero cuando vi la desesperación en sus ojos, asentí. Me dije a mí misma que podía esperar. Me dije que la confianza era la base del matrimonio. Y sin embargo, en el fondo, una voz silenciosa susurraba que en nuestra base ya comenzaba a resquebrajarse. Para cuando llegó diciembre, me había convencido de que el trabajo secreto de Michael era solo eso, trabajo. Todavía no sabía qué era, pero me aferraba a la esperanza de que decía la verdad cuando afirmaba que todo era por nosotros. Y con el nuevo año acercándose, quería recordarnos a ambos lo que una vez tuvimos, la alegría y la ligereza que ahora parecían tan lejanas. Así que, en secreto, empecé a planear. Utilicé parte de los ahorros que había apartado cuidadosamente y reservé un viaje a Egipto, 1 semana solo para los dos, con mis padres y su madre listos para cuidar de las niñas. Era algo con lo que siempre había soñado. Estar bajo la sombra de las pirámides, trazando la historia con mis propias manos. Y pensé que tal vez, solo tal vez, podría ser el nuevo comienzo que necesitábamos. Me imaginé su cara cuando se lo dijera, la sorpresa, la gratitud, la forma en que sus ojos se suavizarían como antes. Nos imaginé caminando de la mano por las concurridas calles de El Cairo, riendo, redescubriendo el amor que nos había llevado desde la infancia hasta aquí. Durante semanas, me aferré a ese sueño, envolviéndolo como un regalo que no podía esperar a dar. En Nochevieja, nuestra casa estaba llena de calidez. Mis padres vinieron, su madre también, y las niñas reían mientras intentaban mantenerse despiertas lo suficiente para ver los fuegos artificiales.
Teníamos champán enfriándose en la nevera, el olor a pavo asado llenando la cocina y música suave de fondo. Se sentía como una noche hecha para celebrar. Cuando el reloj dio la medianoche, todos chocaron sus copas, las risas resonando contra las ventanas mientras los fuegos artificiales estallaban afuera. Esperé el momento adecuado, con el corazón latiendo con fuerza. Luego, con una sonrisa, me levanté y le entregué a Michael un pequeño sobre. «Feliz Año Nuevo», dije suavemente. «Esto es para nosotros». Lo abrió, frunciendo el ceño mientras sacaba los billetes de avión. Por un momento, hubo silencio. Luego, su expresión se endureció, sus ojos se oscurecieron de una manera que me dio un vuelco en el estómago. «Eva, ¿qué es esto?» Su voz era plana, casi fría. «Un viaje», dije rápidamente, mi entusiasmo flaqueando. «Solo para nosotros, a Egipto. Mis padres ya han aceptado cuidar de las niñas. Nos lo merecemos, Michael. ¿No lo ves?» Él negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. «No lo entiendes. No puedo irme así como así. No ahora. No con todo lo que tengo entre manos. Es una semana», supliqué. «Una semana para nuestro matrimonio, para nosotros». Pero él empujó los billetes hacia mí, su voz elevándose. «No, te lo dije, Eva, no puedo abandonar mi trabajo. ¿Por qué no puedes respetar eso?» La habitación quedó en silencio. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Su madre se movió inquieta. Incluso las niñas parecieron sentir el cambio, aferrándose a mis piernas. Algo dentro de mí se rompió. Todas las dudas, todas las noches tardías, todas las preguntas sin respuesta, surgieron de repente. Mi voz tembló mientras susurraba: «No se trata del trabajo, ¿verdad? Me estás ocultando algo». El rostro de Michael se sonrojó de ira, pero no lo negó. Solo murmuró: «No puedo hacer esto ahora mismo», y salió furioso de la habitación. La puerta principal se cerró de un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Me quedé helada, con los billetes temblando en mi mano. Los fuegos artificiales de afuera continuaban, explotando en colores brillantes contra el cielo nocturno. Pero todo lo que sentí fue oscuridad. En ese momento, rodeada de mi familia, pero completamente sola, supe que algo vital entre nosotros se había roto. Mi confianza en él se había hecho añicos y ninguna celebración podía ocultar el dolor hueco que quedaba. En los días que siguieron a la Nochevieja, el silencio entre Michael y yo se volvió insoportable. No podía mirar los billetes sin sentir una punzada aguda de dolor. Así que los guardé en el fondo de un cajón e intenté no pensar en ellos. Pero el dolor persistía, su negativa, su ira, la forma en que me abandonó frente a nuestras familias. Era más de lo que podía asimilar. Así que, una mañana, después de otra noche en la que él llegó tarde y yo me quedé despierta esperando respuestas que nunca llegaron, empaqué algunas maletas. Metí a Emma y Olivia en el coche y conduje hasta la casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta, su rostro lleno de preocupación en el momento en que me vio allí de pie con lágrimas en los ojos. «Eva, ¿qué pasó?», susurró, metiendo a las niñas dentro. «No puedo quedarme allí ahora mismo», logré decir. «Solo. Necesito espacio». Mis padres no me presionaron para que les diera detalles. Prepararon la habitación de invitados, llenaron la cocina con el olor de la comida de mi madre y me dejaron respirar. Durante unos días, me sentí segura de nuevo, lejos de la tensión que había infectado nuestra casa. Pensé que tal vez Michael se pondría en contacto, se explicaría, finalmente me diría que era tan importante como para no poder tomarse ni una sola semana de descanso. Apareció finalmente. Era tarde un sábado por la noche cuando llamó a la puerta de mis padres con aspecto cansado y desesperado. Pidió hablar y nos sentamos juntos en el porche mientras las niñas jugaban dentro. Su voz era baja, casi suplicante. «Eva, lo siento. No debería haberte gritado. No debería haberme ido». Busqué en su rostro, esperando más, la verdad, algo que diera sentido a todo el secretismo. Pero no me dio nada. Solo disculpas sin explicaciones. Promesas vacías de que las cosas mejorarían. «Solo necesito que confíes en mí», dijo de nuevo, las mismas palabras que había repetido antes. «Por favor, vuelve a casa». Y, en contra del instinto que me gritaba en el pecho, acepté. Por las niñas, me dije, por la vida que habíamos construido. Pero volver no borró lo que había sucedido.
Nuestro hogar ya no se sentía cálido. Compartíamos las comidas en silencio, el ruido de los tenedores y las cucharas más fuerte que nuestras conversaciones. Me miraba a través de la mesa, pero sus ojos parecían lejanos, centrados en algo que yo no podía ver. Por la noche, cuando yacíamos en la misma cama, había un espacio entre nosotros que ninguno de los dos cruzaba. Fue durante ese tiempo que me di cuenta de que necesitaba algo para mí de nuevo. No podía seguir esperando a que Michael llenara el vacío. Me puse en contacto con mi antigua empresa y, para mi sorpresa, me aceptaron de nuevo a tiempo parcial. Entrar de nuevo en esa oficina, con su olor a café y tinta, su zumbido de creatividad, fue como volver a una parte olvidada de mí misma. Empecé a sentirme independiente de nuevo, una versión de Eva que había estado enterrada bajo pañales y tomas nocturnas. Me dio fuerza, un recordatorio de que no era solo esposa y madre, sino también una mujer con su propia identidad. Sin embargo, cada tarde, cuando volvía a casa con Michael, el peso de nuestro matrimonio fracturado volvía a caer sobre mí. Mi carrera me daba un propósito, pero no podía descongelar el frío silencio entre nosotros. El hombre que una vez había conocido también ahora se sentía como un extraño al otro lado de la mesa. Y por mucho que lo intentara, no podía quitarme el miedo de que la distancia entre nosotros solo se hacía más grande. Fue a principios de primavera cuando volví a contactar con Laura, mi mejor amiga de la universidad. Nos habíamos distanciado después de la graduación. La vida, las carreras y las familias nos habían llevado por caminos diferentes. Pero volver a verla fue como si el tiempo no hubiera pasado. Llamó una tarde, con la voz burbujeante de emoción, y me invitó a cenar. «Trae a Michael», dijo cálidamente. «Quiero que nuestros maridos se conozcan. Creo que te encantará, Chris». Esa noche condujimos al otro lado de la ciudad hasta su casa. En el momento en que entré, sentí como si hubiera entrado en un reportaje de revista. Su casa era impecable, muebles elegantes, flores frescas y jarrones altos. Obras de arte que probablemente costaban más que nuestro coche. Laura estaba radiante, su confianza llenando la habitación tanto como su risa. Y luego estaba Chris. Era alto, de hombros anchos, con una presencia que hacía que la gente escuchara cuando hablaba. Me estrechó la mano con firmeza y luego se volvió hacia Michael, saludándolo con un encanto natural. En cuestión de minutos, Chris contaba historias sobre sus negocios, los viajes que había hecho, los tratos que había cerrado. Se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar. Eché un vistazo a Michael. Su sonrisa era forzada, sus hombros rígidos. Asentía cortésmente a las historias de Chris, pero podía sentir la tensión que irradiaba. Más tarde, cuando nos sentamos a cenar, el contraste entre los dos hombres se hizo imposible de ignorar. Chris hablaba animadamente sobre inversiones, política y planes de viaje. Michael permaneció en silencio, moviendo la comida en su plato, ofreciendo poco más que respuestas cortantes cuando le preguntaban sobre su trabajo. Laura, ajena a la corriente subterránea, llenaba el silencio con su charla. Preguntó por Emma y Olivia y sentí que mi corazón se hinchaba mientras describía sus últimos logros. Por un momento fue como en los viejos tiempos, Laura y yo riendo, recordando tontos días de universidad. Pero cada vez que miraba al otro lado de la mesa, veía la mandíbula de Michael tensarse un poco más, sus ojos apartándose de Chris como si se negara a reconocerlo. En el camino a casa, el silencio entre nosotros era pesado. Finalmente, Michael murmuró: «No me gusta». «¿Chris?», pregunté, sorprendida. «¿Por qué?». «Fue muy amable». «Es arrogante», dijo Michael bruscamente. «Un engreído. No veo por qué necesitas pasar tiempo con gente así». Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban. Lo que no dije fue que yo había notado las mismas cosas que él. Chris era seguro de sí mismo, confiado, quizás incluso arrogante, pero también era exitoso, carismático, el tipo de hombre que la gente respetaba. Y sentada frente a él, no pude evitar notar lo pequeño que parecía Michael en comparación.
El pensamiento me avergonzó. Amaba a mi marido, pero la diferencia entre él y Chris me carcomía de una manera que no podía ignorar. Aún así, mi amistad con Laura era algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar. Sintiera lo que sintiera Michael, la necesitaba en mi vida. Era un recordatorio de quién había sido antes de que la maternidad y el matrimonio me consumieran. Así que me prometí que no dejaría que su incomodidad lo arruinara. Volvería a ver a Laura. Y aunque no me di cuenta entonces, esa elección me llevaría más profundamente a una red de verdades que no estaba preparada para enfrentar. Ese invierno, Laura nos invitó a pasar las fiestas juntos, pero Michael afirmó que no podía escaparse. Me habló de nuevo de su trabajo extra, insistiendo en que le exigía demasiado tiempo. Me decepcionó, pero traté de ocultarlo. En su lugar, decidí llevar a las niñas a la vieja cabaña familiar cerca de Mount Hood, la que mis padres me habían legado. Pensé que el aire fresco de la montaña y la tranquilidad de los pinos nos vendrían bien. El viaje duró un par de horas, serpenteando por carreteras nevadas. Emma y Olivia cantaban villancicos en el asiento trasero, sus risas llenando el coche. Para cuando llegamos a la cabaña, el anochecer se cernía sobre la montaña, pintando la nieve en tonos de violeta y gris. Esperaba encontrar el lugar oscuro y frío, esperando que yo lo abriera. Pero al acercarme, noté que salía humo de la chimenea. Mi corazón dio un vuelco. Dudé en la puerta con las llaves en la mano. Cuando la abrí, el calor del fuego me envolvió, y allí, de pie en medio de la sala de estar, estaba Michael. Me quedé helada. Esa era mi cabaña, la cabaña de mi familia. Él sabía que yo venía aquí todos los inviernos, especialmente durante las fiestas. ¿Por qué traería a un niño aquí de todos los lugares posibles? ¿Realmente había pensado que no vendría? Por un momento, no pude respirar. Michael, mi voz tembló. ¿Qué haces aquí? Se quedó paralizado, sus ojos se abrieron como si lo hubiera atrapado en el acto de algo indecible. Antes de que pudiera responder, una pequeña voz se alzó desde un rincón. «Papá». Me volví hacia el sonido y mi mundo se tambaleó. Un niño pequeño, de no más de 4 años, entró corriendo en la habitación, con los brazos extendidos. Se aferró a la pierna de Michael con la naturalidad de alguien que lo había hecho 100 veces antes. Mi visión se nubló, la sangre rugiendo en mis oídos. «¿Quién? ¿Quién es ese?», susurré. El rostro de Michael perdió todo el color. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. El niño lo miró con adoración, repitiendo «papá, papá», como si esa palabra fuera la única verdad que conocía. Retrocedí tambaleándome, casi dejando caer las bolsas de mis manos. Emma y Olivia estaban detrás de mí, con los ojos muy abiertos, agarrándose de las manos. Me obligué a mantenerme en pie, aunque cada parte de mí quería derrumbarse. «Michael», exigí, mi voz más aguda ahora, temblando de furia. «Dime quién es este niño». Abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente tartamudeó. «Eva, por favor». «Puedo explicarlo. No pensé que vendrías este año. Siempre pasabas la Navidad con tus padres y pensé que estaría vacía». «¿Explicar?», dije ahogadamente. «Hay un niño llamándote su padre en nuestra cabaña. ¿Y esperas que me quede aquí esperando explicaciones?». El niño, sintiendo la tensión, se escondió detrás de la pierna de Michael. Mis hijas me miraban, confundidas, su inocencia cortándome como un cuchillo. Me acerqué, con las manos temblando, el pecho agitado. «Me has estado mintiendo, ¿verdad? Todas esas noches tardías, todas esas llamadas, los secretos». Fue por él. Los hombros de Michael se hundieron, sus ojos suplicantes. «Solo dame la oportunidad de contártelo todo. Por favor, Eva, no hagas esto delante de las niñas». Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. En esa cabaña, rodeada por el olor a leña quemada y el silencio de las montañas, me di cuenta de que la confianza a la que me había aferrado durante años se había hecho añicos. Fuera cual fuera la explicación de Michael, nada podría deshacer el ver a ese niño llamándolo papá. Me quedé paralizada en medio de la cabaña, mis ojos fijos en el niño que se aferraba tan naturalmente a Michael. Cada parte de mí gritaba traición. Exigí de nuevo. «¿Quién es él, Michael? Dime la verdad». Michael se pasó una mano por la cara, su expresión cargada de agotamiento. Finalmente, dijo: «Eva, no es mío, es de Chris». «¿El marido de Laura?».
Chris tuvo una aventura, y cuando la madre del niño se negó a quedarse con él, Chris me rogó que interviniera. No podía criarlo, no sin destruir su matrimonio. Así que, yo, he estado ayudando. Por un momento, me quedé mirando, atónita por la audacia de la historia. Luego, negué con la cabeza, el pecho oprimido por la ira. ¿De verdad esperas que me crea eso? ¿Que este niño no es tuyo? ¿Que todas estas noches fuera, el secretismo, las mentiras, fue todo para encubrir a otra persona? Michael se acercó a mí con voz desesperada. Te juro, Eva, no podía decírtelo. No sin exponerlo todo. Chris me suplicó que lo mantuviera en secreto. Dijo que Laura nunca podría saberlo. Estaba tratando de protegerlos. Me dijo que solo serían unos meses hasta que resolviera las cosas. Nunca quise que durara tanto, pero las semanas se convirtieron en meses y luego en años. Y cada vez que intentaba alejarme, me lo suplicaba de nuevo, diciendo que no tenía otra opción. Estaba atrapado en una mentira de la que no sabía cómo salir. Retrocedí con la garganta ardiendo. ¿Protegerlos? ¿Y qué hay de mí? ¿Y de nuestras hijas? Dejaste que cuestionara mi cordura, mi valía, mi matrimonio, todo por esto. El niño me espió desde detrás de la pierna de Michael y sentí que mis rodillas flaqueaban. Algo en sus ojos, la curva de su rostro, hacía que la verdad fuera aún más difícil de asimilar. No pude evitar el pensamiento, ¿y si era de Michael? ¿Y si todo sobre lo que había construido mi vida era una mentira? No podía soportar la incertidumbre. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono, buscaba el número de Chris y pulsaba llamar. Michael intentó detenerme, susurrando, Eva, por favor, no lo hagas. Pero aparté su mano de un empujón. Chris respondió al segundo tono, su voz casual al principio. Pero cuando le dije dónde estaba, lo que había visto, el silencio al otro lado de la línea, fue ensordecedor. Finalmente, exhaló un sonido quebrado. Eva, por favor, no se lo digas a Laura. Se me heló la sangre. ¿Así que es verdad? Dudó, luego confesó con una voz tan baja que apenas pude oírla. Sí, cometí un error. Sucedió una vez, hace años. Pensé que había terminado, pero luego, el niño. No podía llevarlo a casa. No a Laura. Nunca me perdonaría. Michael, él se ofreció a ayudar. Dijo que mantendría al niño a salvo. Cerré los ojos, con el teléfono temblando contra mi oreja. Sus palabras deberían haber traído claridad, pero en cambio, profundizaron la herida. No solo mi matrimonio estaba fracturado por mentiras, sino que la vida de mi mejor amiga estaba construida sobre la misma frágil ilusión. Chris, susurré con la voz rota. ¿Entiendes lo que le has hecho a ella? ¿A mí? Por favor, suplicó. Te lo pido, no se lo digas. No puede saberlo. La destruiría. Terminé la llamada sin responder, con todo el cuerpo entumecido. Miré a Michael, al niño, a mis hijas que observaban desde la puerta. Mi mundo se había tambaleado en un instante. No solo estaba en juego mi matrimonio, la vida entera de mi mejor amiga también había sido traicionada. No dormí esa noche. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse a mi alrededor. Cada crujido de la madera amplificado por la tormenta en mi pecho. Michael yacía a mi lado, en silencio, con el niño durmiendo en la habitación de al lado. Miré al techo, sabiendo que solo quedaba una cosa por hacer. Laura merecía saberlo. Por mucho que le doliera, tenía derecho a enfrentarse a la verdad. A la mañana siguiente, la llamé. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila, mientras le pedía que subiera a la cabaña. No dudó, solo dijo que estaría allí por la tarde. Cuando terminé la llamada, mis manos temblaban, pero mi decisión era firme. Cuando Laura llegó, estaba radiante como siempre, su sonrisa fácil, su abrazo cálido. Eva, ha pasado demasiado tiempo, dijo, pero la calidez en sus ojos hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera casi insoportable. La llevé adentro, con el corazón latiendo con fuerza, y señalé al pequeño niño que jugaba tranquilamente con bloques de madera cerca de la chimenea. Lo miró a él, luego a mí. ¿De quién es este niño?, preguntó con ligereza. Respiré hondo. Laura es el hijo de Chris. Por un momento, su rostro no cambió. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire, demasiado pesadas para asimilarse. Luego, lentamente, el color desapareció de sus mejillas. ¿De qué estás hablando? Michael dio un paso adelante, tratando de intervenir, pero levanté una mano. Llamé a Chris.
Lo admitió. Este niño es el resultado de una aventura. Y Mikael ha estado ayudando a ocultarlo. Las rodillas de Laura flaquearon y se derrumbó en el sofá con las manos cubriéndose el rostro. Sus sollozos rasgaron el silencio de la habitación, crudos y desgarradores. No puede ser verdad, lloraba. Él no me haría esto. Quería acercarme para consolarla, pero sabía que mi contacto no significaría nada. Su mundo acababa de ser destrozado, al igual que el mío. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, hinchados, ardiendo de traición. Todos estos años susurró con la voz temblorosa, y me dejó creer que teníamos una vida perfecta. Me dejó amarlo mientras guardaba este secreto. Negó violentamente con la cabeza. Se acabó. Mi matrimonio se acabó. Se fue poco después, sus sollozos resonando por la carretera de la montaña mientras se alejaba. Al verla irse, sentí alivio y culpa a la vez, alivio de que la verdad ya no fuera mía para guardarla. Culpa de haber sido yo quien le rompió el corazón. Aunque la verdadera traición proviniera de Chris. Esa noche, Mikael intentó acercarse a mí. Me tocó el hombro suavemente, su voz baja. Eva, nunca quise hacerte daño. Estaba tratando de proteger a todos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Me aparté, mirando el fuego. Lo correcto habría sido decirme la verdad, confiar en mí. En lugar de eso, me dejaste ahogándome en la duda. No discutió. Simplemente se sentó allí en silencio, con la cabeza gacha. Permanecí despierta mucho después de que el fuego se hubiera consumido hasta las brasas, sopesando mis opciones. El divorcio rondaba en mi mente, una palabra que se sentía a la vez aterradora e inevitable. Pero luego pensé en Emma y Olivia, en sus risas, en sus pequeñas manos buscando las mías. No podía tomar una decisión todavía, no con sus futuros tan estrechamente ligados a los nuestros. Lo que sabía con certeza era esto: la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Y a veces la verdad, por muy cruel, por muy destructiva que sea, es el único camino hacia la libertad. Decirla había destruido un matrimonio y resquebrajado otro, pero también nos había liberado de las sombras del engaño. Mientras observaba la primera luz del amanecer derramarse sobre Mount Hood, me susurré a mí misma: mejor una verdad dolorosa que una mentira hermosa. Y aunque mi futuro se sentía incierto, sabía que había elegido la claridad sobre la ilusión. Era la única forma de avanzar. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia. ¿Qué te pareció? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, que de verdad me ayuda muchísimo. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla y allí nos vemos.